La vida de un hombre puede compararse con un camino, a veces más amplio y recto, a veces más estrecho y sinuoso, lleno de luces y de sombras. Y algunas personas, a veces, pueden divisar a lo lejos el final de su camino. La tortura que le hicieron a Jesús a través de los latigazos se realizó seguramente con un flagrum, un látigo con 7 líneas de piel de cordero o de vaca reseco que en el extremo llevaban un astrágalo de cordero o una bola de plomo. Cada golpe abría un surco en la piel y en la carne de la persona que era torturada, y esos extremos actuaban como ancla para que cuando el torturador retirara el látigo se produjera un desgarro que aumentara el desangramiento y con ello la deshidratación. El objetivo final era adelantar la muerte. En el momento en el que grabo este video es Jueves Santo. Y como es el inicio de la Semana Santa cristiana, es el momento de dar respuesta a las preguntas que nos vinimos haciendo a lo largo de los videos anteriores. La primera pregunta que hay que responder es ¿quién ocupaba el lugar de Aarón en la estructura de Jesús? La primera teoría ubica a María Magdalena como suma sacerdotisa de la organización de Jesús. La segunda teoría está vinculada con el beso de Judas, del por qué Judas tuvo que identificar a Jesús para poder ser apresado, siendo que incluso el mismo Jesús dio un paso al frente para ser arrestado. Cuando en su momento lo consulté con algunos sacerdotes y pastores evangélicos, dijeron que era necesario ese beso porque todos los apóstoles de Jesús y Jesús eran iguales. Parece que no se les pudo ocurrir una teoría un poco más racista. Deben entender que los judíos del siglo I y los judíos del siglo XXI, así como los chinos o los africanos o los italianos o los alemanes, no son todos iguales. Pero quizás esta explicación racista por parte de las religiones de el porqué del beso de Judas se haya inventado con la finalidad de ocultar una realidad muy evidente. Y es que en el movimiento de Jesús había una persona que físicamente se parecía muchísimo a él. ¿Y quién podía ser esa persona tan parecida a Jesús sino su propio hermano gemelo, Tomás? En los evangelios canónicos se menciona a Tomás como el dídimo. Dídimo, en griego, significa gemelo, el hermano idéntico. Incluso su evangelio está firmado como el Evangelio de Tomás el Dídimo, reafirmando esta vinculación con el protagonista de la historia. Se me ha dicho de que en realidad era el gemelo de alguien, pero no de Jesús. Yo me pregunto, ¿por qué habrían de hacer tanto hincapié en esa vinculación familiar, en ese parecido con alguien, si no es precisamente el protagonista de la historia? Por ejemplo,
Sabemos que Vernon es el tío de Harry Potter porque a la autora le resultaba interesante para el desarrollo de la historia que estaba contando. Entonces podemos aseverar que entre los 12 apóstoles había una mujer que era repudiada especialmente por Pedro, María Magdalena, y que completaba de esa manera los 12 que representaban a las 12 tribus de Israel. Por otro lado, uno de los 12 reconocidos por los evangelios canónicos como apóstoles de Jesús era en realidad el sumo sacerdote. El parecido físico entre Tomás y Jesús fue lo que generó la necesidad de que uno de los más cercanos pudiera distinguirlos a través de alguna marca física o algún gesto diferenciador que existe normalmente entre hermanos gemelos, pero que muchas veces solo aquellos que comparten mucho tiempo al lado de estas personas pueden detectar. Y esto nos lleva a dos preguntas bastante incómodas para las religiones. La primera de ellas es ¿quién murió en la cruz? Y la segunda, ¿hubo resurrección? La existencia de este hermano gemelo nos lleva a preguntarnos si no hubo un error en la condena. Eso significa que deberíamos poder determinar, o al menos tratar de determinar, quién efectivamente murió en la cruz. Personalmente estoy convencido de que quien murió en la cruz fue Jesús. Por dos cuestiones. La primera es que no hubiese sido necesaria la venganza por parte de los discípulos, tal cual la describimos en el video anterior y que surge de los Hechos de los Apóstoles. Y la segunda tiene que ver con que al momento de la resurrección no fue reconocido por las personas que estuvieron cerca de él durante todo su peregrinaje. De todas maneras, no falta quien dice que no es Jesús el que muere en la cruz, sino uno de sus discípulos. Ustedes me dirán, no existe ninguna religión importante que sostenga eso. Yo les afirmo que sí. El Islam. Tanto el Islam como algunas herejías del siglo II después de Cristo sostenían y sostienen de que Jesús, Isa, no murió en la cruz, sino que fue suplantado por Simón de Cirene, aquel campesino que ayudó a Jesús a transportar la cruz hasta el cadalso. Para explicar la sustitución, recurren a que Dios hizo el milagro de transformar físicamente a Simón de Cirene en Jesús, para que este último pudiera escapar de su destino. Para mí, el papel que le toca jugar al hermano gemelo de Jesús es mucho más importante al momento de la resurrección. Según la tradición, Jesús murió a las 3 de la tarde del Viernes Santo crucificado. La crucifixión era un método de ejecución que servía para mostrar el poder de Roma e intentar hacer que los demás no cometieran los mismos errores que habían cometido los condenados. Asimismo, la muerte llegaba por asfixia. La posición de estrés de los brazos, sumado a la posición estirada de los pies, hacía que se comprimieran los pulmones y de esa manera se desarrollara un edema pulmonar que terminaba ahogando al ejecutado. Murió a las 3 de la tarde, durante el día, y fue enterrado de manera apurada porque se acercaba el Sabbat, día del descanso, en el que no debía tocarse cadáveres. Durante la noche, un ángel durmió a la guardia romana que se había apostado allí a efectos de evitar de que alguien robara el cuerpo. Si aplicamos la navaja de Occam y mantenemos la afirmación de que ángel
o la palabra que nosotros traducimos del griego como ángel no tiene ningún tipo de connotación metafísica, entonces solo nos podemos estar encontrando ante un acto de corrupción. Así se sobornó a los guardias romanos para extraer al cuerpo del sepulcro, se lo hizo desaparecer y Tomás ocupó el lugar como Jesús resucitado. No son pocos los que a lo largo de la historia han sostenido esta idea. Obviamente, murieron muchos como herejes. Pero para agregar condimento a esta historia, a este misterio, debemos viajar al sur de Francia, a la capilla de Reims-le-Château. Esta capilla, que se hizo mundialmente famosa con la obra de Dan Brown, El Código Da Vinci, y en la cual supuestamente existían pruebas de que Jesús estuvo casado con María Magdalena y que dieron al mundo una hija llamada Sara, algo que no es tan loco teniendo en cuenta que la mayoría de los hebreos estaban casados, sobre todo en el siglo I, podría albergar un misterio un poco más grande. En la capilla, al entrar, te recibe un demonio. Su nombre, Baphomet. Y tiene como adorno en sus columnas una serie de cuadros que muestran el Vía Crucis. Es verdad, muchas iglesias católicas tienen cuadros de estas características. Pero en esta iglesia hay uno muy, pero muy llamativo. Si observamos el cuadro, vemos a dos discípulos quizás llevando a Jesús fallecido hacia el sepulcro. Sin embargo, el cuerpo no está envuelto. Y si miramos al cielo pintado en ese cuadro, vemos que en lugar de sol hay una luna. Eso quiere decir que es de noche, momento ya prohibido para dedicarnos a darle el último adiós a un fallecido, según el Sabbat hebreo. Eso quiere decir que no estarían introduciendo el cuerpo en el sepulcro, sino simplemente que lo están sacando. De hecho, en el domingo de la resurrección, el sepulcro está vacío y solo están las telas que se habían utilizado para envolver el cuerpo de Jesús. El hecho de que las mujeres no reconocieran al resucitado el día domingo se ha explicado como que su cuerpo físico se había transformado en un cuerpo glorioso, un cuerpo que manifestaba la energía del Hijo de Dios. Sin embargo, ese cuerpo glorioso tenía las mismas necesidades que cualquier cuerpo físico. Comió en Emaús y bebió y comió en cada una de sus apariciones a los discípulos. También viajaba oculto. ¿Por qué? Estimo que no existiría la posibilidad de resucitar a una segunda crucifixión. Si un cuerpo come, debe expulsar los residuos de lo que come, y eso hace que el cuerpo glorioso de Jesús tenga también un sistema excretor, bastante contradictorio con la idea misma de cuerpo glorioso. De hecho, en la India está la tumba de Isa, un maestro judío que murió de viejo enseñando. Y llama la atención muchísimo de que Tomás no aparezca en ninguno de los pasajes evangélicos, salvo precisamente en el de la duda, ya que es Tomás el Dídimo el que supuestamente introduce sus dedos en las heridas de Jesús. Por otra parte, si en lugar de cuerpo glorioso ponemos el cuerpo físico y normal del hermano gemelo Tomás, entonces resulta mucho más fácil de comprender y de entender. Seguro me dirán, me roba la idea de la resurrección y de la esperanza
en una vida después de la muerte. Yo respondo al modo de Jesús. Si les explico cómo es en la tierra y no creen o no entienden, ¿para qué quieren que les explique cómo es en el cielo?